Latinoamérica ha visto grandes desafíos y ha enfrentado diversos cambios importantes en materia económica, política y social en tiempos recientes. Los últimos 4 años han sido testigos de estallidos populares, ascensos autoritarios, destituciones presidenciales, olas migratorias, entre varios otros sucesos con muchísima relevancia internacional. Además, esta región con frecuencia se ve afectada por el entorno internacional y su volatilidad, como por ejemplo con la pandemia por COVID-19 y el conflicto bélico en Ucrania, tal vez con un poco de mayor fuerza que en otras partes del planeta. Bienvenidos y bienvenidas a la segunda temporada de Mirada Latinoamericana. Soy Matías Erlandsen y este es el podcast producido en Flaxo, Chile, donde exploramos distintos tópicos y distintas miradas sobre lo que está ocurriendo en América Latina con un invitado o una invitada diferente en cada episodio. En este primer capítulo de nuestra segunda temporada analizaremos el panorama general de América Latina y para ello contamos con la participación de Christopher Sabatini, quien es doctor en Gobierno de la Universidad de Virginia, investigador principal para América Latina en Chatham House y fundador de la revista política hemisférica America's Quarterly, además de profesor de la London School of Economics. Christopher nos explicará cuáles son los principales desafíos para América Latina. También profundizaremos en algunas problemáticas álgidas en nuestra región, como el crimen organizado, y abordaremos las oportunidades y los desafíos en la región para este año. Christopher, muy bienvenido a Mirada Latinoamericana. Es un gusto tener la oportunidad de conversar contigo desde Londres. Gracias, Matías. Es un gusto estar contigo. Gracias por la invitación. No hay problema. Christopher, sabemos que América Latina ha pasado por tiempos bastante complejos y que ha tenido que enfrentar múltiples crisis en diferentes índoles, ¿cierto? Durante el 2022, por ejemplo, hubo elecciones presidenciales en Honduras, en Colombia, en Chile, en Brasil. Y para este 2023 esperamos elecciones en Argentina, en Paraguay, en Guatemala, además de posiblemente en Perú. Y por otro lado, encontramos la incertidumbre respecto al futuro político en este mismo país, junto a un segundo proceso constitucional en Chile y este autoritarismo de Nayib Bukele en El Salvador. Entonces, teniendo ese panorama bastante general, ¿cuáles crees tú que son los principales desafíos que enfrenta la región para este año 2023? Bueno, yo creo que primero lo que estamos viendo es un sentimiento político, popular, en contra de los gobiernos, de las élites políticos. Como se dice en inglés, anti-incumbency. Mucha gente intenta describir eso como una ola rosada, pero la verdad es que lo que estamos viendo es más bien el deseo de un cambio, la falta de confianza en el élite político, en los partidos políticos, que está dirigiendo un proceso de cambio muy profundo. En muchos sentidos lo que estamos viendo tanto en Chile, bueno, eso desde hace mucho tiempo ha pasado en Perú, pero también en Colombia, es el quiebre del sistema partidario, el sistema de los partidos políticos. Y eso genera una gran incertidumbre, no solamente en la volatilidad de la opinión pública, cosa que estamos viendo, por ejemplo, en Chile, con la caída de la popularidad de Gabriel Boric, el presidente, también en Perú. Y eso lo hace, hay varios problemas con eso. Primero, enseña con el quiebre de los partidos políticos, eso también es que faltan canales políticos para la representación, para la participación política. Mucha gente busca entonces procesos mucho más informales, la calle, las protestas, lo estamos viendo en Colombia, claro, en Perú, lo vimos en Chile también, que es la política informal, que es muy difícil controlar, en el buen sentido de la palabra, las demandas y responder a esas demandas. También lo que estamos viendo en muchos casos es con eso la incapacidad de los gobiernos de gobernar, porque como su popularidad, su apoyo político es tan frágil, lo estamos viendo incluso, por ejemplo, en Colombia ahora, vimos en los niveles de aprobación política de Petro, están casi igual que su antecedente, el expresidente Duque, en ese momento de su mandato. Entonces, eso lo hace muy difícil que los gobiernos puedan implementar una serie de políticas
si estamos de acuerdo o no con las políticas, pero sus políticas, su programa, su plataforma, en una manera que puede responder a las demandas de la población. Y eso para mí es el gran problema que estamos enfrentando. Y tiene raíces muy, muy profundos, pero tenemos que entender que esos gobiernos están luchando a gobernar bajo esa alta desprecio de la política que están enfrentando. Uh-huh. Christopher, nos hablas de que uno de los principales desafíos es también recuperar la confianza en los gobiernos, ¿cierto? Y este cambio, o enfrentar este cambio hacia la ola rosa, que le llaman como el giro hacia la izquierda en América Latina. ¿Estas elecciones en Colombia, en Chile y en Brasil han cambiado tal vez el panorama general de América Latina? ¿O cómo se visualiza esta nueva ola progresista de izquierda en esta región? Sí, Matías, es verdad que a pesar de que no me gusta el término la ola rosada, tenemos que reconocer, porque no significa, digamos, un cambio ideológico, sino un deseo de un cambio del gobierno. Uh-huh. La gente los votantes en América Latina no son más izquierdistas ahora que fueron antes, cuando eligieron a Piñera o Duque o quien que sea. Pero tenemos que reconocer que ahora con gobiernos con, digamos, intereses, afinidades izquierdistas, en Brasil, en Colombia, en Chile, también en Argentina, bueno, hace poco en Perú, eso ha cambiado la panorama, el horizonte de los gobiernos. Lo que estamos viendo ahora, por ejemplo, es un énfasis más en la integración regional. Hemos visto el renacimiento de CELAC, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribe. Estamos viendo más intentos de colaborar entre ellos, tanto Perú, Brasil y Colombia en el tema de Venezuela. Estamos viendo también ahora una serie de iniciativas entre Brasil y Argentina, incluso esa idea un poco loca, de verdad, es que crear una moneda común entre Argentina y Brasil, cosa que, menos mal, que fracasó. Yo creo que sí, tenemos que reconocer que el contexto político regional ha cambiado. Y también lo estamos viendo, y es con eso, por ejemplo, tomando el ejemplo del golpe de Estado en Perú, fue el caso de que el gobierno de Bolivia, el gobierno de Colombia, el gobierno de México, los tres bajo gobiernos izquierdistas no reconocieron el golpe de Estado. Cosa que ha complicado, digamos, la respuesta que está enfrentando una crisis muy grave en Perú ahora. Y lo que estamos viendo es una fragmentación, en muchos sentidos, de respecto a los estándares, las normas democráticas, por razones ideológicas, más bien y eso se complica el respeto y los estándares para la democracia y la estabilidad política. Exacto, y en esa polarización política dicen los expertos que sería una de las problemáticas más complejas en nuestra región en América Latina, por ejemplo, en los casos que ya vimos en Brasil, en Colombia y en Perú, que están reflejando estas crisis grandes que pueden provocar una tendencia hacia los extremos. Christopher, ¿cuáles serían las mayores preocupaciones sobre este tema, sobre la polarización en nuestra región? Bueno, primero, voy a ser honesto, como siempre. Yo creo que eso genera unas respuestas fáciles. Lo vimos en Chile, lo estamos viendo en Perú. La respuesta es crear una nueva constitución. Bueno, vamos a ser honestos. Una nueva constitución no puede solucionar los problemas que está enfrentando la política en América Latina ahora. Primero, porque lo que estamos viendo es un cierto... son los efectos de estados débiles, ineficaces. Estamos viendo los efectos de las políticas sociales ineficaces, insuficientes. Estamos viendo el efecto de una historia de racismo, de clasismo, y no se puede solucionar eso con una nueva constitución. Sí, las constituciones son importantes,
Pero la verdad es que las respuestas a esos problemas son mucho más complejos. Hace falta una respuesta más tecnócrata, más, la verdad, más aburrida. Porque hace falta, y tú eres politólogo también, Matías, no quiero decir que los politólogos tienen las respuestas a todo, pero la verdad es que hay una serie de soluciones que son de largo plazo que hace falta, pero la clima, el medio ambiente ahora para esas soluciones más tecnócratas, aburridas, ya no existe. Estamos buscando, y eso me preocupa. Estuve antes de esta llamada, esta entrevista con un político peruano y estaba expresando mi preocupación sobre esa idea de una nueva constitución, porque no solamente es una respuesta equivocada, también es que genera expectativas que son muy difíciles a controlar. Yo creo que tenemos que cambiar la narrativa y eso es falta de la polarización. Si uno no acepta la situación actual que está negando la situación actual, la idea es cambiar totalmente la carta orgánica de un país. Es que eso es una señal a mí a un nivel de polarización muy preocupante y en cierta forma que va a generar más polarización, más falta de confianza en las instituciones. Exacto. Y Chris, en ese sentido, y considerando que este cambio constitucional no en todos los casos es visto como lo mejor para la solución de los problemas, ¿cuáles serían tal vez los puntos más importantes como para apuntar hacia ese destino sin efectivamente cambiar las constituciones? Y de esa manera también prevenir la polarización. Sí, no, muy importante. Yo creo que primero tenemos que entender que vamos a tomar, por ejemplo, el caso de Brasil. El fenómeno de bolsonarismo, ya nos damos cuenta que no es un fenómeno de corto plazo. Ya la verdad es que el partido de Bolsonaro ganó bastante asientos en el Congreso, incluso tiene la pluralidad de los asientos. Tenemos que reconocer que, primero, eso surge de una cierta inseguridad económica que tiene la gente y tiene que ver con, después de los principios del año 2000, de los años 2000, durante el crecimiento económico, que ahora estamos viendo una caída atrás, un paso atrás, con mucha gente que entró la clase media, ahora están regresando a la pobreza. Eso genera un gran desgaste, muy, muy preocupante. Segundo, estamos viendo el fenómeno, el impacto peligroso de los medios sociales, que genera su propio ecosistema, digamos, de mentiras o de desinformación, de una visión muy partidista, muy estrecha, que no refleja, que lo hace más difícil que haya un consenso sobre los problemas y las soluciones, y también que genera temores sobre la oposición o el contexto global, lo que sea. Esas tres cosas, la inseguridad económica, la caída a la pobreza y la falta de generar en esos momentos de crecimiento económico mejores políticas sociales. Y ahora los medios sociales ha aumentado la polarización al mismo tiempo que esa falta de confianza en las instituciones ha creado un juego de suma cero. Cuando uno no confía, por ejemplo, en los partidos políticos o en el Congreso, las opciones entre un candidato y otro son opciones maniqueos. Lula es va a cambiar, es el comunista, es el demonio. O Bolsonaro es el demonio. Eso lo hace mucho más difícil la negociación, la moderación, gobernar. Voy a citar otro ejemplo también, que es
que está generando la polarización es la falta de una renovación política en el mundo. La verdad es que hay una nueva generación, por ejemplo, en Brasil, que no es Lula, no es Bolsonaro, pero no han llegado a los niveles necesarios para crear un nuevo camino, una nueva salida de la polarización. Por ejemplo, un ex estudiante mío de Colombia, Eduardo Leche, es interesante, es moderado. Él debería ser un candidato presidencial en vez de, por ejemplo, Lula, pobre Lula, que tiene 77 años. Yo creo que cuando estamos generando cuando esos políticos no salen del escenario político, eso sigue generando esos falta de confianza y la polarización. Exacto. Cosa que pasó también en Chile. Exacto. Christopher, me gustaría ir a otro tema que también afecta muchísimo a nuestra región, que es el crimen organizado y los índices de violencia, porque aunque no son temas nuevos en nuestra región, sí han aumentado la preocupación a nivel regional, de la mano con un aumento en la percepción ciudadana de la inseguridad. Entonces me gustaría saber para el 2023 qué tan apremiante es esta situación y tal vez cuáles serían algunas de las medidas que los estados deberían tomar ante estas amenazas como para que no se torne en un problema social y político. Sí, sí, el crimen ha aumentado, pero lo que ha aumentado más es la preocupación popular sobre el crimen y la inseguridad. Y cuando pasa eso, y eso no es un fenómeno único a América Latina, el riesgo siempre es que la respuesta de esa inseguridad es la mano dura. Y eso pasa en los Estados Unidos, lo estamos viendo también en los Estados Unidos, sobre todo con el Partido Republicano. Y también muchas veces la respuesta también es un cierto racismo o sentimiento contra los inmigrantes. Creo que eso genera un texto muy, muy preocupante para los derechos humanos. Tenemos que entender primero los raíces de la inseguridad, la falta de empleo, de estabilidad, que es importante, pero también lo que hace falta, por ejemplo, en casos como Perú, México, Brasil, es la formación de una política policial con policías mucho más profesionales, mucho más capaces, tomando el ejemplo de Nueva York, por ejemplo, cuando ahora está aumentando, pero en los años 90 los niveles de crimen bajaron. Y bajaron por varias razones, pero uno fue poner policías en la calle, integrar las policías en las comunidades. Y fue una inversión muy grande y también fue acompañado por la inversión en la infraestructura, las luces, bueno, en todo. Es que mejorar los barrios y crear una alianza, digamos, entre las comunidades, porque la verdad es que muchas de las comunidades quieren una respuesta. Y con eso genera un círculo más virtuoso. Virtuoso, gracias. De generar empleo, de generar negocios, pero eso significa una inversión muy grande y no la mano dura. Es significar que ese es un problema de largo plazo. Ahora, hay el problema del crimen transnacional, que también es un problema. Y sobre todo el narcotráfico. En eso yo creo que primero los Estados Unidos, que es el mayor consumidor de muchas de las drogas que están transitando o fabricado en la región. Yo creo que los Estados Unidos tiene una cierta responsabilidad de ayudar, acompañar esos procesos. Christopher, te invito a una breve pausa en nuestro podcast Mirada Latinoamericana para que en algunos breves momentos también regresemos a nuestra conversación sobre el panorama general
en América Latina para este 2023. Gracias. Las crisis políticas y económicas han desestabilizado diversos países en la región y en consecuencia los flujos migratorios han aumentado considerablemente. Esta es una de las problemáticas que enfrenta América Latina, además que se suma a la fuerte dependencia al siempre fluctuante escenario internacional. Seguimos conversando sobre este panorama general de América Latina para el 2023 junto a Christopher Sabatini, doctor en gobierno de la Universidad de Virginia e investigador principal para América Latina en Chatham House. Christopher, te invito a que hablemos de algunos temas en específicos que se prevén que afecten a esta región, como por ejemplo la crisis económica mundial y las olas migratorias. Y sobre este último tema, durante los últimos años han aumentado los flujos migratorios en América Latina. Tenemos grupos huyendo de Venezuela, otros de Haití, por cierto, el movimiento constante de personas por Centroamérica. ¿Qué impactos sociales crees tú y también impactos económicos podríamos esperar en la región durante el 2023 en este contexto migratorio? Yo creo que lamentablemente estamos viendo los primeros pasos de la empieza, digamos, de ese flujo migratorio que va a aumentar. La crisis en Haití está empeorando y no veo salida, digamos, a la crisis. La crisis en Venezuela igual. Y también estamos viendo otros países que están en crisis política que puede tener un impacto en la economía, que puede generar más flujo migratorio, sobre todo en América Central. Yo creo que eso, primero yo creo que eso genera un gran desafío a los gobiernos que están recibiendo, porque primero, al mismo tiempo que están recibiendo esos migrantes, los países también están luchando para generar empleo, para fortalecer su red social y también están luchando con déficits, superávits fiscales en su propio país y eso va a generar, no es solamente un problema de la falta de integración de esos migrantes, pero también el problema es que va a generar una cierta antipatía, lamentablemente, un cierto racismo. Lo estamos viendo en Chile, lo que está pasando con algunos de los encampamientos de venezolanos en Chile, pero estamos viendo también en los Estados Unidos, claro, lamentablemente. Yo creo que es difícil solucionarlo porque va a cambiar y siempre, yo creo que América Latina está mejor posicionado por evitar el racismo contra los migrantes que está sufriendo, lamentablemente, los Estados Unidos, por una cierta solidaridad política, popular, y también hay muchos chilenos que se fueron a Venezuela, otros lugares para vivir durante la época de Pinochet. Entonces, hay un cierto solidaridad, como dije, y entendimiento de esas necesidades, de sus deberes. Pero siempre hay este riesgo. Yo creo que estamos acercándonos a un momento donde tiene que ser una plataforma regional. Tal vez el momento ahora es propicia para esa discusión sobre con un fondo para ayudar a todos los países a integrar y responder a ese aumento de los flujos migratorios. Porque si no lo hacen, el problema es que vamos a ver una reacción muy fea en esos países y también la posibilidad de una reacción nacionalista al nivel de los candidatos y los partidos políticos. Christopher, y desde el punto de vista de los derechos humanos, ¿qué desafíos podríamos esperar para enfrentar la ola migratoria durante el 2023? Lamentablemente, los derechos de los migrantes o respeto y el discurso sobre los derechos de los migrantes ha empeorado muchísimo.
Y no solamente es una cosa de América Latina, lo estamos viendo en Europa, aquí en el Reino Unido. Estamos hablando de van a mandar los migrantes no documentados a Ruanda para ser procesados como para el asilo. Yo creo que tenemos que defender y explicar y definir el problema de la migración como un problema de los derechos humanos. Pero lamentablemente, en momentos de inseguridad económica, en momentos de una inseguridad política, digamos, o incertidumbre política, los derechos de los migrantes siempre son, estamos en la escala más baja en el mundo. Y yo creo que tenemos que intentar reivindicar los derechos humanos, el discurso de los derechos humanos de los migrantes, pero tiene que empezar no solamente en América Latina, pero sobre todo en Europa, donde es muy triste el lenguaje que están utilizando algunos políticos, algunos gobiernos sobre los migrantes. Y eso impacta a nivel cotidiano el tratamiento de los migrantes. Y eso sí es muy preocupante. Como humanos, como humanos que respeta, digamos, la dignidad humana individual, tenemos que entender que este es un vínculo muy importante y está muy amenazado ahora. Christopher, y ya que estábamos hablando un poco del vínculo entre Europa y América Latina, me gustaría preguntarte sobre la manera en que la contingencia internacional, también desde el aumento de la inflación a nivel mundial provocado por esta pandemia por el COVID-19 y hasta el impacto comercial de la guerra entre Rusia y Ucrania, ¿cuáles serían los puntos más importantes para poder acelerar esta reactivación económica en nuestro continente y que no nos afecte tanto estos efectos de la globalización? Bueno, primero, yo creo que el ministro de Asuntos Exteriores de la Unión Europea, Josep Borrell, dijo que la Unión Europea tiene que prestar más atención a América Latina. Lo dijo, pero la verdad es que lo que ha salido después, había pocas iniciativas para generar más relaciones. El caso de América Latina es difícil porque están vistos como países más o menos de clase media, digamos, middle income trap, como dicen en inglés, que no, donde no están vistos como una capacidad de, no están vistos como recipientes de ayuda humanitaria o ayuda de desarrollo. Lo que necesitan son tratados de libre comercio, inversión, y la verdad es que para muchos, menos España, pero para Reino Unido, Francia, hay pocos vínculos comerciales entre los países. Yo creo que, y eso tiene que ver en muchos sentidos también con una narrativa muy alarmista yo digo eso viviendo en Londres ahora, pero la imagen que tienen muchos europeos de América Latina es inseguridad, de inestabilidad. Yo creo que hace falta un vínculo mucho más estrecho para facilitar esas relaciones. Yo creo que también a nivel diplomático, los gobiernos europeos tienen que involucrarse más en las soluciones en la región. Estoy hablando, por ejemplo, en el caso de Venezuela, donde los Estados Unidos, por la política de presión máxima que tuvo el presidente Trump, de sanciones, yo creo que los Estados Unidos están un poco más desgastado en lo que puede hacer en Venezuela, pero la Unión Europea, los países europeos pueden jugar un papel muy importante en el caso de Venezuela. Ahora, la solución ahora, y no es muy buena, es una cumbre entre CELAC y la Unión Europea. Ahora está agendado para julio
en Bruselas. Mira, te voy a decir la verdad, Matías. El CELAC es una serie de cumbres, nada más. Tiene más cumbres que la cordillera chilena. No sirve para mucho. No hay protocolos, no hay normas, no hay nada. Y muchos de la gente con que yo hablo me dicen, no, pero es más importante dialogar que no dialogar. Y no estoy de acuerdo. Yo creo que dialogar en una manera vacía, sin contenido, sin la capacidad de hacer acuerdos con peso, es casi peor. Y yo, la verdad es que voy a ser honesto. Yo me preocupo sobre esa cumbre porque se van a unir todos los jefes de Estado de América Latina sin una agenda, igual que lo hicieron en Buenos Aires hace poco, y va a ser una oportunidad perdida porque no son capaces, por la falta de coherencia en el CELAC, por la falta de institucionalidad del CELAC, van a ir allí, van a decir muchas cosas, prometer mucha retórica, pero no sé lo que pueden hacer de verdad en esa cumbre. Y para la Unión Europea eso va a ser, ok, lo hicimos, ya hicimos una cumbre y nada más. Y también CELAC va a tener una cumbre en China, y tiene otra cumbre, creo. Bueno, hay muchas cumbres, como digo. Muchas. Pero no es una institución seria, puede ser. Sin duda, América Latina parece tener muchos desafíos para este 2023, pero en términos generales, Christopher, me gustaría saber de tu opinión, ¿cuáles serían las oportunidades en nuestra región y sus gobiernos para reducir, por ejemplo, la desigualdad durante el 2023? Gracias, Matías. Soy optimista y voy a ser más optimista. Primero, el caso de Perú, por ejemplo. Tenemos que reconocer que bueno, y también en Chile o de Colombia, el quiebre de los partidos políticos representa una oportunidad. Esos partidos políticos no eran muy, bueno, no eran muy modernos. Eran muchos casos gobernados por una vieja clase política. En muchos casos, digamos, su liderazgo fue muy blanco. Yo creo que a pesar de que ahora el campo está abierto, no sabemos cómo se van a formar nuevos partidos políticos, pero creo que no debemos lamentar la caída de esos partidos políticos. Hay una nueva oportunidad de formar partidos políticos, sistemas partidarios mucho más representativos. Eso sí es lo que está pasando, por ejemplo, en Perú, que es muy feo y sobre todo con las muertes y la represión del gobierno. Pero lo que estamos viendo es, por primera vez, hay un sector de la población que está exigiendo que sea escuchado. Y sí es difícil, sí hay conflicto o violencia, pero tenemos que reconocer que estamos ahora más atentos a lo que está pasando con esas comunidades. Eso es una cosa. La segunda cosa es que en Chile, Perú, Argentina tienen los recursos muy de moda, digamos, para la nueva economía verde, la nueva economía mundial. Cobre, que sigue siendo muy importante, lithium, y también están haciendo muchos avances en la economía verde. Hidrógeno, por ejemplo. No sé si lo digo bien. ¿Hidrógeno? Sí, ¿Qué dice? ¿Hydrogen? Ok. Hablas muy bien el español, Matías. Eso sí es muy importante porque no solamente significa que un recurso y un motor económico para esos países, pero también que pueden ser líderes en un nuevo modelo económico mundial. Eso sí, yo creo que el interés que estamos viendo, tanto en lithium y cobre y lo que sea, es muy importante. Segundo, yo creo que más y más estamos reconociendo los problemas estructurales de las economías latinas. El sector informal. Estoy escribiendo ahora un artículo sobre el sector informal en Chile, incluso. Y hay algunos ejemplos muy importantes y modelos
de cómo el gobierno chileno ha formalizado trabajos en Chile. Yo creo que más y más estamos por ensayo y error, aprendiendo cómo solucionar esos problemas difíciles. Y yo creo que eso es muy positivo. Ahora, el problema es cómo podemos compartir esos modelos, cómo la región puede agruparse, crear una plataforma donde puede cooperar más allá que CELAC y cumbres. Eso es el reto. Desafío. Pero yo creo que hay buenos ejemplos ya. Uh-huh. Christopher, lamentablemente ya estamos al final de nuestro primer episodio en América. Christopher, ya estamos al final de nuestro primer episodio aquí en Mirada Latinoamericana y por supuesto conseguimos abarcar temáticas interesantes e importantes en cuanto a este pronóstico, este outlook para América Latina en el 2023. Te agradezco por tu tiempo y por tu participación en nuestro podcast y por supuesto te dejo cordialmente invitado para que regreses a Flaxo Chile a participar en esta o en cualquiera otra de nuestras actividades. Matías, gracias por la invitación, ha sido un placer. No hay problema. Y a nuestros auditores y auditoras, por supuesto les invito a suscribirse al podcast Mirada Latinoamericana en Spotify, a seguir a Flaxo Chile en Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn y YouTube y a compartir este episodio con tus amigos y amigas. Por supuesto, también quisiera recordar que las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Flaxo Chile. Mirada Latinoamericana es realizado por Flaxo Chile y este episodio fue producido por Matías Erlandsen y Ángela de Blasis con la gentil ayuda de Fabricio Franco, Carla Sandoval y Fede Newman. Nos vemos, hasta la próxima.